¿Qué tal, queridos amigos? Este gobiernito de Andrés Manuel López Obrador parece una aspiradora de recursos. En lugar de mejorar la productividad del país, es decir, la verdadera riqueza que se genera en lo que podemos lograr los mexicanos produciendo en el campo, en las fábricas, en las empresas, en lugar de preocuparse por eso, elogia y se ufana por las remesas que mandan los infelices indocumentados a México. Y digo infelices porque tienen que salir de su patria a pedir patria prestada para tratar de enviarles algunos centavos de los que les quedan a sus familiares. Y con ello se forma ya un cúmulo de más de 13,000 millones de dólares en lo que va de 2021, superando los récords de años anteriores. Pero no dice el presidente que la pobreza en nuestro país alcanza ya niveles desproporcionados, una desigualdad terrible. Por ejemplo, habla el presidente de que el Banco de México, Bancico, no le ha entregado remanentes. Se queja de que teniendo 190 millones de dólares como reservas internacionales, no queden remanentes para entregarle al presupuesto al erario nacional, porque ya se agotó todos los fondos habidos y por haber durante estos lastimosos 2 años y casi 6 meses de su deplorable gestión administrativa. Lamentablemente para nuestro país, no tenemos un buen administrador en el gobierno, no tenemos presidente. Y no se da cuenta de que si es cierto que hay 190 millones de dólares como reservas, eran mucho más antes de que comenzara su gobierno. Y algo peor, no puede compararse este dato sobre las reservas con los 14,5 billones de pesos que se tienen en deuda externa por los múltiples endeudamientos que hemos tenido que sufrir a manos llenas para subsistir con la sumisión desde tiempos muy lejanos. Una deuda que se ha hecho impagable en términos administrativos y que ha aumentado el señor López Obrador en más de 3,000 billones. Esto es increíble. En solo 2 años y medio de administración ha superado él solo toda la deuda que generó el gobierno anterior, el del miserable señor Peña. ¿Cómo podremos calificar ahora al señor López Obrador, que ha endeudado a México en 2 años y medio más de lo que lo hizo el expresidente Peña en todo su sexenio y mucho más de lo que hizo Calderón y de lo que hizo Fox y de lo que hicieron los demás? El señor López Obrador es el más endeudador de los presidentes de México, pero no tiene techo y ahora busca con afán los supuestos remanentes del Banco de México que no existen, puesto que si bien es cierto que hay reservas, también es cierto que hay una deuda por pagar inmensa y que por tal motivo, confrontando billones de pesos con millones de pesos, no hay manera de equilibrar las cuentas. Esto lo sabe hasta un niño de primaria que está aprendiendo a jugar y a multiplicar y a sumar con el ábaco, porque también me acuerdo que por ahí de la secundaria nos enseñaron a manejar el ábaco oriental como una forma de mejorar nuestra capacidad de aprendizaje de las duras matemáticas. Pero parece ser que el señor López Obrador no pasó por las aulas y no sabe nada del ábaco y no sabe nada de matemáticas, ni de aritmética, ni de nada, porque se perdió
quizá pensaba en el poder cuando tenía que sumar 2 más 2. Y por eso se equivoca tanto como su antecesor. Hemos tenido presidentes ignorantes, incultos, pero nunca tan mentirosos y hablantines como el señor López Obrador. Fíjense, habla ahora, en la mañanera de hoy, de que están concesionadas 21 millones de hectáreas, el equivalente, para que nos entendamos, a todo el estado de Chihuahua, al que se llama el estado gigante, el estado más grande de la República, tan grande que ya produjo a una Miss Universo, Andrea Mesa, que ha sido también pues objeto de críticas de aquellos que quieren ver todo negro. Pues ella es una mujer que con su belleza conquistó este concurso. A mí en lo personal me parece un concurso caduco, pero no por eso menos interesante el observar la belleza multicolor como la multicultura que es parte del universo nuestro. Y francamente, pues me dio mucho gusto que ganara la chihuahuense, porque quiero a Chihuahua entrañablemente y porque me consta que las mujeres de Chihuahua son especialmente hermosas. Pero no merecían comentarios como el decir que en lugar de estar pensando en el éxito de esta mujer, pudiéramos pensar en que cada día se asesinan a 10 mujeres en el país. Son cosas distintas. Es como si, por ejemplo, pensando que puede ganar el Checo Pérez alguna carrera un día de estos, fustigáramos el hecho de que en México en las carreteras se producen tantos accidentes que una de las causas de mortandad mayor en el país es precisamente la causada por las malas vialidades y los malos manejos de aquellos que tienen que conducir, por ejemplo, los tremendos trailers de doble remolque que son verdaderamente una pesadilla para cualquier automovilista. Y no me refiero a los choferes, porque los choferes sufren mucho. Los choferes que a veces son enviados a recorrer grandes distancias en unas cuantas horas, no son ellos los responsables, sino los que los contratan para llevar ese cargamento brutal que debiera mandarse por ferrocarril si hubiera una red de ferrocarriles adecuada y no abandonada, en lugar de estar construyendo ferrocarriles utópicos como el Tren Maya, que nos está costando mucho más de lo previsto y que seguramente no terminará en este periodo gubernamental el señor López Obrador, dejando el ferrocarril como dejó Peña Nieto el ferrocarril que iba a enlazar a Toluca con la Ciudad de México de alta velocidad y que no pudo terminarse porque sencillamente en la estación de la Ciudad de México hubo tales protestas que el último tramo se quedó en veremos y no se pudo clavar allí, pero ni un poste. Así se hacen las cosas en un país deplorablemente administrado, en un país grande, en un país majestuoso, en un país lleno de riquezas que han sido desperdiciadas miserablemente y que ahora ha sido además saqueado por la Cuarta Transformación. Ya no tiene de dónde echar mano el señor López Obrador y entonces pelea con Banxico, una institución autónoma, pero que también depende del Ejecutivo, en cuanto a que el Ejecutivo es el que dispone cuándo y dónde se cambia a los gobernadores del Banco de México. Han sido como herencia. Los secretarios de Hacienda, cuando terminan su función o están a la mitad de la misma, pasan a ser gobernadores del Banco de México para asegurarse de que las cosas van a seguir como ellos previeron. Y no sucede así, porque llegan los presidentes y barren con todo. Y ahora quiere remanentes, cuando él ha endeudado al país con más de 3,000 billones de dólares. ¿Ya calcularon ustedes cuánto es esto? Es una barbaridad de dinero. Y ya México debe, pues,
una cantidad tremenda, en miles de millones de dólares. Porque ahí se cuenta, 1.000 millones de dólares se cuenta como 1 billón en términos internacionales. Esto es lo que nos ha dejado la deuda eterna, la deuda asfixiante, que no permite el progreso, que no permite que podamos salir del estancamiento, pero que además sirve como pretexto para que los gobernantes, la clase gobernante, nos siga saqueando de manera inmisericordia. Somos cada vez más pobres, somos cada vez más depauperados, somos cada vez más débiles frente al poder presidencial, que, por cierto, cae en la incongruencia de ser por un lado autoritario y por el otro lado vulnerable. Autoritario cuando se trata de ejercer en términos políticos amparado en las mafias dominantes, sobre todo del narcotráfico, y vulnerable frente al acoso del ejército, la marina, la Guardia Nacional, que ha sido fundada para proteger al presidente de las Fuerzas Armadas precisamente. Por eso, los miles y miles de vehículos que está entregando a la Guardia Nacional, sin que nos diga, por ejemplo, en qué pararon las 1.500 pipas para transportar petróleo que dijo haber comprado el presidente allá en 2019 y que han desaparecido misteriosamente y que supuestamente iban a transportar el combustible para que llegara a las gasolineras en la época en que cerraron los ductos. Se produjo el desabasto supuestamente para abatir el huachicol. Y el huachicol ahora ha vuelto a cobrar, como he repetido en varias ocasiones, fuerza y poder. ¿Para cuándo, presidente, va usted a meter a la cárcel a los grandes huachicaleros? Ya es hora, ¿no? Y que comience en Yucatán y en Campeche para acabar con las calumnias contra mi familia. Que comience en Yucatán. Allí están los huachicoleros. Ahí están grandes huachicoleros, como en todo el país. Pero yo le pido, por cuestiones personales y también profesionales, que acuda a Yucatán y que comience por allí. Lo desafío a que lo haga. No sea usted cobarde, presidente. Entre al toro, cumpla y hable con la verdad sobre por qué ha vuelto a surgir el huachicol. Ya no están los Moreno Valle, a los que se asesinó cobardemente. Ya no están los pretextos ni los ninguneos. Están las tragedias que no se han resuelto, como la de Tlahuelilpan, en Hidalgo. Esas sí que han quedado en la memoria colectiva. Y usted sigue traicionando sus ideales. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.